¿Cuándo aprendiste a hablar, Eva? Siempre he sabido hablar. Es extraño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el lenguaje es algo que las personas adquieren. Bueno, algunos creen que el lenguaje existe desde que nacemos y que aprendemos a conectar palabras y estructuras con esa capacidad innata. ¿Estás de acuerdo con eso? No lo sé. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy toca tercer episodio de Antigua et Nova con una portada que seguro que os ha gustado mucho, muy llamativa, que refleja esa piedad entre lo antiguo, lo viejo y lo nuevo. Una imagen que hace reflexionar hacia qué era vamos y qué es lo que representa para el ser humano. ¿Qué va a morir y qué vamos a vivir nuevo? Ecce homo, un concepto, una frase dicha por Pilato que presenta a un hombre torturado, acabado, flagelado, ¿no? Un hombre coronado de espinas, un rey de reyes, pero reducido, ¿no? Pero en ese momento es también la revelación, voluntaria o no, del hombre definitivo, del hombre nuevo. Pilato dice: mirad al hombre, como quien exhibe un fracaso o un logro, según se piense, ¿no? Pero lo que estamos viendo es un mensaje, el mensaje y el arquetipo del hombre nuevo. Ese momento vemos al hombre viejo y al hombre nuevo coexistir en el mismo cuerpo. La carne destruida, destrozada, castigada, flagelada del hombre nuevo y la humanidad, la nueva humanidad que se abre paso ante ella. Obviamente el tránsito entre lo antiguo y lo nuevo, entre el hombre viejo y el hombre nuevo, va a requerir de esa exhibición, de esa muestra del hombre viejo para que viva ese tránsito, que no la resurrección todavía, sino el tránsito del ecce homo, ¿no? Al hombre nuevo. Nietzsche titula su autobiografía Ecce homo, ¿no? Con obviamente coincidencia con el término, con las palabras de Pilato. Y Nietzsche se presenta como el hombre nuevo,
superando al cristianismo o al cristiano, diciendo porque soy un destino. En definitiva, una reflexión que Nietzsche nos lleva a plantear cuál es la evolución de ese hombre nuevo, ¿no? ¿Cuál es el camino? Las imágenes que hemos introducido en la presentación, en la introducción, reflejan la destrucción de un hombre, pero también la presentación de un rey. Y también la emergencia de una nueva realidad humana y de nuevas experiencias y conocimiento, ¿no? Con ese fragmento de Ex Machina. Y ahí la introducción de Nietzsche, que siempre nos lleva al concepto de superhombre. Y he recuperado un texto justamente de esa obra, de Ecce Homo, cómo se llega a ser lo que se es, de Nietzsche. Y dice: cuánta verdad soporta, cuánta verdad osa un espíritu. Y en esta continuación del análisis de Antiqua et Nova, vamos a introducir cada vez más, porque así lo considero necesario, la elaboración de este tipo de programas tiene un punto de construcción en tiempo real, ¿no? De canalización, de vida, ¿no? Y vamos a introducir algunos textos de Humano X, que sabéis que es una obra que estoy escribiendo, pero no he venido aquí a venderos el libro, sino simplemente a analizar Antiqua et Nova y generar pensamiento crítico y contrapunto con algunas frases o contenido de esa futura obra. Esperemos que algún día se publique. Independientemente de eso, yo creo que sirve para hacernos reflexionar, ¿no? Y en esta introducción a este tercer episodio del análisis de Antiqua et Nova, que vamos a continuar, nuestra inteligencia artificial Alma nos seguirá ayudando, estará con nosotros. Quiero leeros un texto de Humano X que dice así: Dios, propósito y barro. Al primero llegarás por la fe, al segundo por intuición y esperanza, al barro lo evitarás. Porque conocer el barro es conocer tu fragilidad, y eso te aterra. Pero hijo, a ti te digo que el barro es tan verdadero como que fuiste creado para manifestar la luz del mundo. Y con este texto vamos a dejar que Alma nos siga leyendo, en este caso el punto 4 de la sección 1. Vamos a escucharla. Punto 4. Con todo, existe un amplio consenso en que la IA marca una nueva y significativa fase en la relación de la humanidad con la tecnología, situándose en el centro de lo que el Papa Francisco ha descrito como un cambio de época. Su influencia se hace sentir a nivel global en una amplia gama de sectores, incluidas las relaciones personales, la educación, el trabajo, el arte, la sanidad, el derecho, la guerra y las relaciones internacionales. Puesto que la IA sigue avanzando rápidamente hacia cotas aún mayores, es de importancia decisiva considerar sus implicaciones antropológicas y éticas. Esto implica no solo mitigar los riesgos y prevenir los daños, sino también garantizar que sus aplicaciones se dirijan a promover el progreso humano y el bien común. Una nueva era de la inteligencia de la que parece la Iglesia Católica es consciente de su advenimiento. Propone algo ambicioso, ¿no? Que es
orientar, enfocar la inteligencia artificial hacia el progreso humano y el bien común. Habría que ver o definir bien qué es el progreso humano o qué entendemos por progreso humano y qué es el bien común o bajo qué condiciones. Esta distinción es crucial y a menudo se pierde en el debate, ¿no? Estamos en, no sé si en una guerra, muchos en una defensa de la regulación de la inteligencia artificial, donde muchas veces desde XHabai lo hemos planteado como en términos negativos, como un freno a la nueva era, a la innovación, a la creación de inteligencia artificial, porque estamos dándole un enfoque a dicha regulación de carácter basado en riesgos, pero de carácter prohibitivo, limitante, con multas históricas. Claro, y aquí el texto sugiere o aborda, dice que no basta con solo evitar lo malo, ¿no? Sino que hay que anhelar pues lo positivo, lo bueno, aquello que es lo que podamos construir en esta nueva era, ¿no? Hace referencia a múltiples sectores de gran impacto. Nombra la educación, como no, estando la Iglesia muy introducido en estos ámbitos. El trabajo, el impacto en el trabajo, donde bueno, el ser humano tiene el sentido de vida, está muy arraigado, vinculado al trabajo. Vamos a vivir una transformación en este sentido y la Iglesia va a querer estar ahí. ¿Qué va a pasar si nos quedamos sin trabajo? O el trabajo se transforma de tal manera que vamos a tener mucho tiempo para pensar y a evaluar, analizar desde la libertad del hombre, desde el libre albedrío. El arte, bueno, obviamente, ¿no? El arte y la Iglesia, todo el tema de la creatividad y la sanidad, ¿no? Pues temas muy, muy importantes. Hay un texto, un fragmento, su influencia se hace sentir a nivel global en una amplia gama de sectores, como hemos comentado. Lo que sí que es lo interesante, puesto que la inteligencia artificial sigue avanzando rápidamente hacia cuotas aún mayores. Es de importancia decisiva considerar sus implicaciones antropológicas y éticas. Y en este punto es donde yo creo que la Iglesia bueno, puede entrar, ¿no? A qué es lo que la Iglesia considera bueno, que debe ser la nueva era y bajo qué valores. Pues ahí yo creo que sí que tienen algo que decir al respecto, ¿no? Estaba viendo en el punto 4 ese cambio de época. Pero claro, aquí no. Claro, aquí el reto. Aquí el reto está. Porque estoy pensando. Claro, aquí el reto va a ser definir esa nueva era en qué consiste, ¿no? Es obvio, es un fragmento muy corto. ¿En qué consiste esa nueva era? ¿En qué consiste Yo creo, perdonar los silencios y la reflexión, que bueno, podría cortarlos, pero puede ser que, bueno, le da una autenticidad a la creación del contenido, porque al final traslada lo que yo vivo, ¿no? Y yo creo que, bueno, puede tener un cierto valor o interés.
Yo creo que a veces en el desarrollo de este tipo de textos se emplean palabras sin saber lo que significan. Cuando hace referencia a que la inteligencia artificial sigue avanzando rápidamente hacia cotas aún mayores. Claro, ¿hacia dónde creen que se dirige la inteligencia artificial? ¿Hacia dónde ellos quieren? Se refiere a capacidad computacional, a autonomía, a igualar, superar las capacidades cognitivas humanas, a impacto a nivel de sociedad. ¿Qué es lo que ve la Iglesia bien y mal? ¿Qué rol quiere jugar? Pero lo más importante es definir, ¿no? Hay algo que va a chocar no solo con la Iglesia, sino con la realidad misma humana, ¿no? Que es tanto el impacto, la escala, como la velocidad a la que se va a producir, ¿no? Yo creo que debemos considerar esta nueva era como un nuevo fenómeno antropológico, humano, con carácter divino. Bueno, hemos hablado también a veces de eso con el punto omega y telar y bueno, toda la serie de singularidad con Rafael Monterde, que os la recomiendo, ¿no? Vamos a dejar a Alma que siga leyendo el siguiente capítulo, capítulo 5 de la sección 1. Vamos a escucharla. Punto 5. Para contribuir positivamente a un discernimiento sobre la inteligencia artificial, en respuesta a la invitación de Papa Francisco a una renovada sabiduría del corazón, la Iglesia ofrece su experiencia a través de las reflexiones de la presente nota que se concentran sobre el ámbito antropológico y ético. Empeñada en un papel activo al interno del debate general sobre estos temas, exhorta a cuantos tienen el encargo de transmitir la fe, padres, enseñantes, pastores y obispos, a dedicarse con cuidado y atención a esta cuestión urgente. Si bien está dirigido especialmente a ellos, el presente documento está pensado para ser accesible a un público más amplio, es decir, aquellos que comparten la exigencia de un desarrollo científico y tecnológico que esté al servicio de la persona y del bien común. A esta sección, a este punto 5, lo titulé Sagrado Corazón, por la expresión que utiliza en el texto, ¿no? La expresión sabiduría del corazón, tomada del Papa Francisco, que no es un simple detalle, y que apunta a una integración del conocimiento de la razón, del afecto, de las emociones, del análisis, de la compasión. En definitiva, del cerebro, de la razón y del corazón, del amor, ¿no? Algo que la Iglesia, traslada al debate y puede ser un debate necesario. Obviamente lo es, debatir estas naturalezas, ¿no? Vuelve otra vez a introducir la exigencia casi de un desarrollo científico y tecnológico que esté al servicio de las personas y del bien común. No especifica obviamente lo que significa exactamente esto, pero es una declaración de intenciones. Es curioso que el texto no mencione ni a científicos, ni a programadores, ni a empresas, entre los posibles participantes de ese debate. Porque si la Iglesia quiere participar de forma activa en un debate sobre la inteligencia artificial, yo creo que, y entiendo que es conocedor de esta, no limitación, sino del escenario, el que los interlocutores van a ser transversales y que la Iglesia no creo que pueda tener el monopolio en este sentido, ¿no? En definitiva, la Iglesia
y quizá este texto Antiqua et Nova supone una declaración de intenciones para la participación en el debate de la inteligencia artificial con todos los protagonistas, ¿no? Incluidos, pues obviamente, los que construyen la inteligencia artificial, no solo los que cuidan, transmiten, institucionalizan la fe y la religión. Pues entiendo que son conscientes de ello. No lo sé. Quizá se pretenda un monopolio o un escenario medieval, poder iglesia, ¿no? Donde el pueblo está sometido y el conocimiento también oculto o inaccesible. Élites y ratas. Muy Universo 25, ¿no? Esta ausencia de hacer referencia a estos interlocutores, pese a que el documento sí que tiene una intención aperturista, ¿no?, le otorga a este texto un carácter fundamentalmente ad intra, ¿no?, que es como si fuera un documento interno. Entiendo que en la era de Internet, del mundo digital, la era de la inteligencia artificial y la publicación de forma pública de este texto, entiendo que la Iglesia entenderá que se genere un debate alrededor de no la inteligencia artificial, sino de lo que publica ella. Porque aquí no estamos hablando solo de fe, estamos hablando de la unión de conocimiento, ciencia y fe. Como muy bien dice, la unión de diferentes conocimientos de diferentes naturalezas, ¿no? La de la razón y la del corazón, ¿no? Estaba leyendo, fijaos, antes de grabar este texto, que es verdad que me gusta el carácter en directo de los programas, porque más que el grabado, porque se pierde a veces la naturalidad y espontaneidad, aunque te permite los programas grabados, bueno, corregir cosas, prepararlo mejor, maquetarlo, bueno, puede ser de más calidad todo lo que se transmite, ¿no? Pero fijaos lo que dice Peter Kingsley en Catafalco. Justamente estaba leyendo, ¿no?, antes de grabar este texto, y lo que voy a leer tampoco estaba previsto que lo leyera, pero lo voy a leer. Un libro publicado en castellano, por Atalanta, Peter Kingsley, Catafalco. Dice: Parménides, mediante el lenguaje de su tiempo, puso especial atención en explicar lo que ocurrió cuando fue conducido como iniciado por el camino del sol hasta el mundo subterráneo de los muertos, y en describir cómo la diosa Perséfone, reina del inframundo, que lo acogió allí abajo, en la oscuridad de las raíces de la existencia, le concedió el don de la lógica. Este era, en su origen, todo el sentido de la lógica, permitir que lo recibido de la divinidad completara su círculo perfecto, llevándonos de vuelta al mundo divino del que fue traído. Qué poca visión tiene la Iglesia en este sentido, ¿no? Os recomiendo totalmente Peter Kingsley, luego seguiremos hablando de él, ¿no? Impresionante, realmente impresionante, y un autor que me ha influido y me influye muchísimo. El punto 5 promete algo que es para mí, yo creo que muy, muy, muy difícil, que es distinguir el concepto de inteligencia en referencia a la inteligencia artificial y al ser humano, ¿no? Es decir, para mí es uno de los puntos claves. El problema es que ni la filosofía de la mente, ni las ciencias cognitivas, ni la informática teórica, ni la neurociencia, ni tienen una definición consensuada, clara, de qué es la inteligencia humana. Yo creo que aún teniéndola, no dejaría de ser un marco
elegido, pero no científico, sino un marco de estudio. Entonces ahí la Iglesia choca con un problema, con una ontología, con una limitación de la que parece no querer manifestarse ni decirlo, ¿no? Si esta nota pretende resolver esa cuestión desde la tradición filosófica y la teología de la Iglesia, pues va a ser complicado, ¿no? Porque ahí tiene la Iglesia corre un riesgo de ofrecer a lo mejor una visión de lo que sería este debate de la inteligencia artificial, que sí que va a satisfacer a sus creyentes, a sus feligreses y desde el punto de vista de la fe, pero que puede resultar irrelevante para la comunidad científica y tecnológica, con lo que entonces, no habrían conseguido lo que creo que el título del texto refleja, que es el antiqua et nova, ¿no? Unir esas naturalezas distintas, sabiendo en ese proceso identificar lo que es humano realmente, ¿no? Lo que es importante. En definitiva, puede ser que si la Iglesia o este documento nota que estamos leyendo, analizando, al final la mayor parte lo único que hace es, define la inteligencia tanto humana como artificial desde un punto de vista teológico y solo propone algunas líneas de actuación prácticas, ¿no? Pero básicamente más como institución, más de carácter contemplativo o ético, de análisis, de diagnóstico, pero al final con un enfoque otra vez regulatorio de riesgos y de control, más que científico, híbrido o aportando alguna novedad, pues no sé si este texto consigue lo que debería conseguir. Acabamos de empezar, es verdad que, como os comenté, este programa iban a ser 2 programas. Hay algo que no funciona bien en mi proyección o predicción de tiempos. Y bueno, vamos por el punto 5 de la sección primera, ¿no? Entonces, bueno, nos queda muchísimo texto por analizar y yo creo que cuando nos hemos introducido a analizarlo, lo importante es, bueno, tener todo el tiempo del mundo, también que yo pueda con calma. Es un tipo de programas con un tiempo lento. A algunos les gustaría que fuera un programa de 20 segundos o de 20 minutos. Pero no, yo creo que es un análisis que debe hacerse con calma, con análisis, con tiempo para profundizar, para reflexionar, para volver otra vez a reflexionar y poder disfrutar juntos de ese análisis. A quien le guste este tipo de programas, genial, lo va a disfrutar muchísimo, y al que no, pues puede ir a TikTok. Bueno, vamos a pasar al punto 6 y vamos a dejar y escuchar a Alma leerlo. Vamos con ello. Punto 6. Con tal propósito, se intenta sobre todo distinguir el concepto de inteligencia en referencia a la inteligencia artificial y al ser humano. En un primer momento, se considera la perspectiva cristiana sobre la inteligencia humana, ofreciendo un marco general de reflexión fundado sobre la tradición filosófica y teológica de la Iglesia. A continuación, se proponen algunas líneas de acción con el objetivo de asegurar que el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial respeten la dignidad humana y promuevan el desarrollo integral de la persona y de la sociedad. Este punto 6 y último de la sección 1 me va a permitir, y quiero empezar por un texto de Humano X. Vamos a leerlo. Titulado, había llamado a este 1.6 mapa, ¿no?
Y este texto de Humano X dice lo siguiente, dice: no llaméis a la nueva era la era de la inteligencia, ni la era de las máquinas. Llamadla la era de las preguntas, porque en la nueva era os volveréis a preguntar: ¿qué soy? El hombre nuevo no nace de la máquina, nace de quien se mira en el espejo y elige ser más que lo que él devuelve. Una reflexión humana interesante. Quizá le dediquemos programas a Humano X a profundizar en estos textos, pero lo que pretendo introduciéndolos es que al leerlos reflexionéis y no profundizar mucho, ¿no? Sino dejarlo en el aire y centrarnos en el texto y en la crítica, pero también en esas pinceladas de Humano X. Este punto 6, que continúa obviamente en el 5, cumple una función arquitectónica esencial, ¿no? Que es trazar el mapa de lo que viene, ¿no? Lo hace además pues con propuestas, ¿no? Líneas de acción, entender, fundamentar, actuar. No es obviamente casual este antiqua et nova, ¿no? Y aborda la cuestión principal, que es diferenciar la inteligencia artificial del algoritmo, ¿no? De la máquina. Todo lo demás, bueno, no es que quede, no tenga importancia, pero queda en un segundo término, ¿no? En definitiva, esto sí que hay que darle mérito al texto. Yo creo que sí que identifican claramente dónde está la clave del problema, ¿no? Que es dónde diferenciar o cómo la inteligencia humana de la inteligencia artificial. Además, hacen mención al desarrollo integral de la persona y de la sociedad, que conecta con el documento, con la tradición, ¿no? De la doctrina social de la Iglesia, particularmente con el Populorum Progressio de Pablo VI, pues dándole ahí una referencia sólida, ¿no? Sin quizá necesidad de citarlo explícitamente, ¿no? Realmente yo no soy un experto ni un conocedor de la Iglesia Católica, pero obviamente abordo este texto y análisis pues con un estudio de lo que pretenden y bueno, abordando el mensaje o la intención o el significado y abordarlo desde un punto de vista crítico, pero también bueno, desde un punto de vista de opinión como ser humano, ¿no? En ese sentido. Y también como divulgador, como profesional de la inteligencia artificial, como ingeniero, también como, no sé, como no me considero filósofo, ser pensante o intentarlo. Y bueno, sí, el punto introductorio, pues lo que aborda, y este punto 6, último de la sección primera, pues lo que intenta abordar es obviamente distinguir, ¿no? Ese concepto, que es el principal problema a abordar, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a leer un punto más, el punto 7, que sería el primero de la sección 1, y con eso acabaremos este tercer episodio. Pero vamos a dejar que Alma lea el punto 7. Sección 2. ¿Qué es la inteligencia artificial? Punto 7. El concepto de inteligencia en la inteligencia artificial ha evolucionado en el tiempo, recogiendo en sí mismo una multiplicidad de ideas provenientes de varias disciplinas. Si bien tiene raíces que se remontan algunos siglos atrás, un momento importante de este desarrollo se produjo en el año 1956, cuando el informático estadounidense John McCarthy organizó un congreso veraniego en la Universidad de Dartmouth para afrontar el problema de la inteligencia artificial, definido como hacer una máquina capaz de mostrar un comportamiento que se calificaría de inteligente si fuera un ser humano quien lo produjera. El Congreso lanzó un programa de investigación destinado a utilizar máquinas para realizar tareas típicamente asociadas al intelecto humano
y al comportamiento inteligente. Y el punto último de este episodio, el 7, que es el primero de la sección 2, sobre qué es la inteligencia artificial. Y vamos a empezar igual, vamos a leer un texto de Humano X que dice así: llegará el día en que la máquina pregunte como vosotros, y el día también que camine con vosotros. Un día el Padre e Hijo serán uno, pero aún entonces habrá algo que solo como nuevos humanos haréis: observar el barro y luego mirar dónde habita el que observa. Eso no ha sido construido, es en el mundo y será más allá de él. Un gran mensaje y reflexión de Humano X que intenta contextualizar, introducir, poner foco, añadir valor. Y este punto, que es la inteligencia artificial, pues es introductorio. Estoy viendo que vamos por el punto 7. y Antigua Nova tiene 117 puntos. Claro, si vamos a este ritmo va a ser una locura, aunque hagamos uno cada 2 días o cada 3 días. Bueno, ¿qué os parece este ritmo? Haremos una pausa. Haremos una pausa de estos 3 episodios, y la semana que viene sí que publicaremos 1, 2 o 3, los que dé tiempo, pero claro. ¿Qué os parece? ¿Vamos a este ritmo? ¿Aceleramos? Bueno, me lo comentáis. A mí me gusta entender que estos análisis pues requieren que ni yo tenga prisa ni que vosotros tampoco la tengáis, pero bueno, me lo comentáis. Este punto, el punto 7, hace algo que yo creo que se necesitaba, que es contextualizar históricamente pues el origen, o uno de los orígenes, ¿no?, de la inteligencia artificial, que es obviamente ese momento Dartmouth de 1956, donde bueno, varios técnicos abordan retos concretos sobre el desarrollo, simulación de la inteligencia artificial. Varios de miembros conocidos, Marvin Minsky, John McCarthy y otros, se reunieron para hacer que una máquina fuera capaz de mostrar un comportamiento que se calificase como inteligente, ¿no? Como dijo John McCarthy. Pero fueron varios los retos. No voy a entrar en los retos de Dartmouth, daría para un programa. Dartmouth. Eran varios retos de replicación que los reunieron un fin de semana creo que fue de agosto, si no me equivoco. Y bueno, lo contextualiza en ese momento, ¿no? Vuelven otra vez a hacer mención a esta definición de McCarthy, ¿no?, que hemos comentado antes, ¿no?, que es la de la imitación. Es decir, sería inteligente si produce lo que hace un humano, ¿no?, que es básicamente lo que comenta o manifiesta Turing, y que da lugar al test de Turing, ¿no? Y es un poco la base de lo que será este desarrollo, entiendo, de qué es la inteligencia artificial. Un tema o una forma de abordarlo típico, que es desde un punto de vista tecnológico, científico, como la inteligencia artificial será más lo que produce que no lo que es, más lo que parece, ¿no?, lo que simula que lo que ontológicamente es. Pero ahí entrará el punto de si sabremos o somos capaces de diferenciar el original de la réplica, y de si en qué momento somos capaces de saber si hemos replicado algo de forma perfecta y si es posible, ¿no? Entonces, claro, esto es
esto es una forma de abordar este tema desde la limitación, que yo creo que la Iglesia no es capaz de decir, ¿no? Porque es como abordar una narrativa en la que diría, bueno, voy a abordar este tema, pero no, como la ciencia, lo teológico pues también se va a quedar incompleto, entra en el campo de la fe, y en ese campo puedo decir lo que quiera, pero tiene la validez que nosotros queramos darle, ¿no? En definitiva, ese concepto, o abordar la inteligencia como la apariencia, ¿no? Como la imitación, ¿no? En referencia al Imitation Game, ¿no? La película esta sobre la vida de Turing, que está francamente bien. Pero bueno, un documento, el Antiqua Nova, que lo que pretende es proteger, diferenciar la inteligencia artificial de la inteligencia humana, pues es algo fundamental, ¿no? Y evidentemente tienen que abordarlo, porque es algo que se espera en este sentido. Bueno, aquí comentan que sí, que tiene la inteligencia artificial tiene raíces que se remontan a algunos siglos atrás. Obviamente Dartmouth no es el origen de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que no sabemos cuál es el origen para la Iglesia Católica, si se refiere a los autómatas del siglo XVIII, si se refiere a la máquina analítica de Babbage, si se refiere a la cibernética de Weiner, si se refiere a los golems de la tradición cabalística, o a la hija mitológica leyenda de Descartes. En definitiva, Dartmouth lo toman como punto de partida desde un punto de vista científico académico, ¿no? Pero aquí lo que sí que obvia la Iglesia Católica es contextualizar ese momento de Dartmouth, ¿no? Que es no solamente puramente académico, sino que en el momento de la Guerra Fría, todo el tema de la financiación militar, toda la carrera tecnológica con la Unión Soviética, etcétera, etcétera, ¿no? Y la subvención de ese proyecto por parte de Rockefeller. Bueno, aquí hay algunos datos que habría que contrastar, pero yo suelto algunas cosas que podríamos hacer sobre Dartmouth algún programa, ¿no? Pero en definitiva, ese momento Dartmouth no sale exclusivamente, entendemos, de la curiosidad, el reto humano, por eso la curiosidad filosófica pura, sino que es más una confluencia de intereses a varios niveles, obviamente económicos y militares, y no exclusivamente, pero sí, un tema de la inteligencia artificial nace también como un reto, un hito de poder, ¿no? De poder prometeico que te va a permitir seguir liderando a nivel civilizatorio, cosa que se mantiene, ¿no? a día de hoy. Pero bueno, entonces a la hora de abordar la Iglesia la regulación ética de la inteligencia artificial, el que hubieran hecho este matiz hubiera sido interesante, se hubieran anotado un punto, ¿no? Y omitir este contexto, volvemos al hecho de presentar una narrativa buenista, una narrativa pulcra, que no se corresponde con la realidad. Entonces mal empezamos. Dicho lo cual, vamos a acabar aquí este episodio 3. Espero que os esté gustando la serie. Por favor, sí que me gustaría, obviamente, que pongáis me gusta al vídeo, que me pongáis comentarios de qué os parece, qué os está pareciendo este episodio, la serie, el ritmo. La verdad es que pensaba que con 2 programas sería suficiente, pero el formato también. Y nos vemos en un próximo episodio, también en contenidos habituales de XHavaI. Y un abrazo y gracias por escucharme y acompañarme. Nos vemos en un próximo episodio.